Muy buenas chicos, espero que estés teniendo un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche. Y pues hoy les traigo un video triste para algunos, que lo que está pasando va a afectar a muchos. Y pues para mí ya me pasó y es que me bloquearon mi cuenta de WorldCoin. Chicos, antes que nada, esto solo es mi opinión, es especulación y les contaré cómo me la bloquearon, qué voy a hacer al respecto, si se podría desbloquear y si esto simplemente pues, me da indicios buenos o malos. Todo esto se los voy a comentar. Pero antes, para los haters, primero que nada, seguro no va a faltar el de los comentarios o alguno que se está riendo o algún familiar que está diciendo, ah, jaja, sí les diste tus datos, jajaja, qué curioso, o alguna cosa así. O algún amigo, no sé. La verdad es que me viene, pero para esas personas que no paran de decir que simplemente les estamos dando los datos, que es un proyecto que se está robando todos nuestros datos biométricos, etcétera, pues bueno, primero que nada, chicos, yo acepté darle mis datos porque creía que era un buen proyecto. Se me parecía interesante y apareció algo que les debería cambiar el chip en vez de reírse. Y es que tus datos valen bastante dinero y los necesitan y tú se los estás dando gratuitamente, ya sea tu correo electrónico, tu dirección, tu número y ahora tus datos biométricos se los das gratuitamente. Y tus datos biométricos para esas personas que tienen tanto miedo, que se ríen, que nunca fueron, que literalmente perdieron dinero por no, bueno, esas personas seguramente nunca han ido a sacar un pasaporte, nunca han ido a sacar una residencia o nunca han ido a solicitar un trámite bancario súper alto o alguna cosa de seguridad, porque ahí entran tus datos biométricos y no te preguntan, no te dan dinero. Al contrario, si tú vas, por ejemplo, a algo sencillo que es ir a tramitar tu pasaporte en el país que estés, o sea, en África, en Reino Unido, donde sea, te van a tomar foto de tus ojos. Si tú vas a tramitar una residencia, por ejemplo, yo quiero tramitar una residencia en Estados Unidos, vas y tienes que dar tus datos biométricos. Si tú después tienes esa residencia en Estados Unidos y quieres tramitar una residencia en México o en España o en Reino Unido o en donde quieras, vas y vas a tener que darles tus datos biométricos. No te van a pagar. Tú vas a ir y les vas a dar el dinero, cosa que aquí te están mostrando que te debería de cambiar el chip. Esos datos se filtran, esos datos los usan, esos datos los venden. Esos datos son usados estadísticamente para cosas muy, que dejaré en otro video. Definitivamente no los puedo mencionar en este, pero en otros videos les diré como para qué sirven tantos datos biométricos y lo que se puede sacar. Es muy interesante. Esa gente que no sabe de números, que no sabe de matemática, que no sabe nada, piensa que nuestro rostro es como es, nuestros ojos son como son y nuestras manos son como son, pero la verdad es que sí tiene mucho que ver. Y así como las líneas del mercado dejan una tendencia, dejan una marca, así también las líneas de nuestra vida dejan una marca, una tendencia, nuestro rostro, nuestros ojos, nuestra cara, etcétera, y dicen muchas cosas de nosotros. No pasa la matemática simplemente porque sí. Y ustedes que son traders, chicos, ya lo deberían de saber. Bueno, antes que esto, perdón por alargarme en ello, pero se lo quiero decir. Les voy a contar mi historia, chicos. Primero, yo tenía dos celulares, uno nuevo y uno viejo. El nuevo pues lo acababa de comprar y el viejo pues estaba harto porque primero sí me había dejado iniciar mi sesión en WorldCoin. Usé la contraseña adecuada, realmente no estaba jailbreakado, no estaba nada hackeado, todo. El nuevo estaba simplemente iniciada la sesión, pero tenía un problema y es que no me dejaba cobrar. Eso ya me tenía harto porque tenía que estar prendiendo mi celular antiguo para poder cobrar en el nuevo. Así que un buen día, creo que fue antier, no recuerdo, dije, ya basta, voy a intentar arreglar esto. Y intenté cobrar, no podía, intenté cobrar, no podía, intentar cobrar y no podía. Entonces decido agarrar y cerrar sesión. Y cuando intento iniciar sesión, oh sorpresa, la contraseña estaba correcta, podía iniciar sesión, pero me sacaba y me decía error,
aplicación no válida. Voy a Google Play, no voy a otra tienda, voy a la misma aplicación de Google Play, que es ver qué es la última versión, y me dice que la app no está disponible. De hecho, aquí les estaré dejando eh, pues, capturas y videos de cómo está para que vean la historia, que es verdadera. Pues bueno, intento contactar a soporte desde el teléfono nuevo y soporte me dice que primero le pase mis datos de por qué no puedo iniciar sesión, etcétera, mi nombre de usuario y mi contraseña. Ahí se me olvida y yo voy a las direcciones del exchange, porque ahí mandaban dinero, y doy la dirección del exchange de Workcoin. Y de repente me dice que esa dirección no es válida, que no la tiene en mi sistema, y entonces ya me voy a la aplicación antigua y ya le paso mis datos correctos, mi nombre de usuario y mi dirección de Workcoin, las que estoy censurando en el video de la captura de pantalla que están viendo. Ahí inmediatamente me dice, o sea, como ni 2 minutos, me dice, actividad inusual y hemos decidido bloquear tu cuenta. Y así, ¿what? ¿Pero qué hice? O sea, llevo iniciada sesión con las dos, más de 6 meses, 7 meses, y ahorita me dices que es algo de las políticas y les pregunto, ¿no? O sea, les digo, oigan, ¿pero por qué eso? Si eso literalmente no, voy a quejarme con Profeco. Nada. O sea, por tener dos cuentas abiertas, probablemente hice algo que estuvo mal y me, me quitaron mi cuenta de Workcoin. O sea, ya no puedo cobrar directamente y tampoco puedo entrar con el nuevo celular. Pues entonces yo voy al antiguo celular inmediatamente y les escribo y les digo que qué sucedió, qué pasó, por qué estaba bloqueada, etcétera. Lo cual me atiende creo que una chica y de ahí me dice que va a tomar este caso a escalar para que, pues, escaladamente me den solución. Y literalmente pasó rapidísimo. O sea, ya tenía un mensaje que decía, su cuenta ya está bloqueada y ya no se puede desbloquear. No entiendo, o sea, no me dice ni qué errores hice, ni qué cosas de política estuvieron mal, ni qué datos estuvieron mal. Chicos, yo mi celular lo tengo totalmente bien, no lo tengo con ningún hack, no había hecho nada ilegal, no había ni siquiera hablado mal del proyecto. Tengo incluso videos mostrándoles dónde comprar, dónde vender. Eh, Quería hacer más videos. De hecho, yo personalmente quiero decir que yo cuando fui a tomarme mi foto lo hice pensando en sacar contenido e incluso por ahí tengo algunas fotos antiguas de cuando fui y hice pues, las fotos para sacar contenido y estaba muy contento. Y además pues, también sacar un dinero extra y la verdad es que lo saqué. La verdad es que me fue muy bien. Vendí algunas monedas en 4 en 6 alcancé a vender en 10. Después incluso bajé, recompré, volví a vender. Hasta les hice un tutorial. Y si no está aquí el video, vendí en 4 y hasta les enseño. Estaba vendiendo en $4. Y bueno, vámonos al gráfico, chicos. Y aquí es donde les quiero enseñar cosas. Este es el gráfico normal, eso simplemente es una EMA de 10 y una EMA de 50. Aquí te puedes dar cuenta muy rápidamente si tenemos tendencias en el gráfico. Por ejemplo, cuando empezó a salir, pues aquí vemos que le están metiendo dinero y que están alzando el precio. Aquí fue cuando llegó a 10, llegó hasta 11, yo la verdad es que alcancé a vender en 10 y después empezó a bajar. Pero cuando empezó a bajar muy abrupto. De hecho, esta vela me pareció irreal, me pareció como que alguien se quería salir del proyecto porque aquí pues no te cambia la tendencia tan drásticamente. O al menos yo lo que he tradeado nunca lo he visto que te cambie la tendencia así. Entonces, pues aquí fue cuando ya empecé a hacer los videos de vender en 4 y después les dije que el precio iba a estar hasta 0.8, 0, etcétera. Les di los niveles, volví a vender otra vez en 4 y luego otra vez que volví a vender, les dije aquí que ya iba a recomprar hasta en 0.7, 0.8, una cosa así. Y pues tristemente, chicos, aquí ya me está demostrando que el precio va muy mal. O sea que cada vez va más en caída. O sea, ya no, si ustedes ven la tendencia alcista, es muchísimo menor que la tendencia bajista. Realmente el precio se disminuye constantemente, va muy mal. Siento que se quieren ir del mercado. Y no solo eso, sino que cuando yo me voy a las opiniones en Google Play, porque pienso que a lo mejor soy la única persona que le está pasando esto, me doy sorpresas que hay fechas en las que coinciden, donde yo estaba comprando mi nuevo celular, en las cuales tampoco pueden cobrar, tampoco pueden entrar a su cuenta, no pueden hacer absolutamente nada. Y esto, pues,
ya me está dando como una mala espina, chicos, porque no soy el único. Las personas no están pudiendo cobrar, no están pudiendo entrar en su cuenta. Y mi consejo es, no contactes con soporte, te van a bloquear tu cuenta, en cuanto tengan tu dirección, en cuanto tengan tu nombre de usuario, te lo van a bloquear. Y esto para mí es una injusticia, porque hay mucha gente que se está quedando sin su cuenta, sin el dinero y lo necesita. Quizá para ti te estés riendo y estés diciendo $3, $5, $10, jaja, es súper poco. Y yo los gano en media hora, en 5 minutos. Bueno, pues considérate muy afortunado. Al menos para mí también es poco, pero lo estoy haciendo este video justamente para aquellas personas que dependen de ese dinero, porque yo sé que yo soy muy bendecido, gracias a Dios, y Dios me ha dado sustento, pero hay mucha gente que no lo tiene y que necesita ese dinero para comprar cosas, medicamentos, etcétera. Y todo iba bien, o sea, de verdad que este proyecto me daba buena espina al inicio, eso de la IA va a reemplazarnos, nosotros queremos garantizar que son humanos, que les vamos a dar el dinero. La verdad es que yo estaba muy emocionado con ello y me parecía bueno, o sea, porque es una rama que deriva de ChatGPT, pero ahorita con esto me dice que es otra Ponzi más, o sea, no hay cómo decirlo. Y para mí, la verdad es que yo vendería ahorita, o sea, en cuanto pueda, intentaría ahorita vender en cuanto está en en 2 o en 1.2, porque a mí me da espina de que va a seguir cayendo el precio. Vendería la mitad por si sube o por si no, me quedo. Y si sube lo máximo ya en 3 en 4 volvería otra vez a vender todo porque ahí sí es caída segura. Quién sabe, esto solo es pura especulación, recuerda que no es recomendación de inversión. Y también les quiero decir que en la línea de Benford, en la curva de Benford, les enseñé cuando el precio está manipulado. Por ejemplo, el número uno debe aparecer 30%, etcétera. Vean a ver el video y también hay otro nuevo video que está aquí, lo estaré poniendo. Y aquí, cuando yo les muestro este indicador de Benford, es una estrategia de hecho, pues en vez de ser 30%, el número uno de porcentaje está al 28%, el número 2 está al 12% y debería estar al 17%. O sea, el precio está manipuladísimo, está resistiendo no sé cómo cosa, está súper raro y esto tampoco me da buena espina. Pues chicos, sé que este video no va a tener tanto alcance, así que por favor, dale un super like, suscríbete y por favor, déjame en los comentarios también si te ha pasado igual. La buena noticia de esto es que si yo veo que esto tiene buen número de likes, cosas les han pasado, algo similar, yo lo que pienso hacer es hacer un proceso arco. Bueno, si esto tiene buenos likes, lo que yo pienso hacer es un proceso arco, que básicamente es un proceso en mi país en el cual te tienen que borrar las bases de datos obligatoriamente. Ya sea Facebook, ya sea WhatsApp, ya sea Telegram, ya sea la que tú quieras. Eh, Se tarda, la verdad es que ha tardado, pero te borran. Y cuando te terminan de borrar, en teoría, ya no deberían tener mi foto de mis datos biométricos, ¿no? O sea, yo podría ir y podría volverme a tomar mi foto. Bueno, si ellos siguen teniendo mis datos, ahí sí va a haber una compensación económica muy sabrosa y una demanda muy buena. Quien quiera unirse o haya tenido algún problema, mándeme correo para que los ponga en algún Excel o algo así y después les dé indicaciones de esta ley Arco. Incluso pienso hacer un tutorial video de la ley Arco para hacer justamente este trámite y que te borren tus datos, claro, si estás en México. Y pues si no, la verdad es que no hay ningún problema. También si me desbloquean mi cuenta, a lo mejor este es un error y están pasando por algún problema y después me dicen que no, hasta ahí para, ¿no? Ahí muere completamente. Pero si no, pues para contenido, chicos, estaría muy bien hacer el tutorial de la ley Arco, a ver cómo se muestra esto, si dan like, si les interesa, pongan en los comentarios si han tenido un caso similar. La verdad es que es irrecuperable la cuenta y lo digo de verdad de todo corazón. No creo que la vayan a recuperar, no creo que te den dinero, al contrario, creo que se están pirando, por así decirlo, se están yendo del mercado y, y pues así es esto con Workcoin, con los proyectos, con las criptos y sobre todo con la conciencia. De hecho, esto me cambia mucho el paradigma, es como la serie de Andor, de que te das cuenta que al final
Yo les he avisado, chicos, y de todo corazón he hecho videos de los filtros en Instagram, he hecho videos de cosas que dan dinero, de cosas que no, y les he hecho la verdad, incluso en estrategias. Hay estrategias que parecerían que son súper rentables y que incluso cualquier persona que no sepa caería redondita. Y yo les he enseñado el por qué no es rentable, dónde está la mentira. Y hay cosas donde yo les he enseñado también, donde sí son rentables y las he probado y las he testeado, y incluso tenemos un grupo de estudio de Telegram y les he dicho las cosas como son. Pero pues aquí la verdad es que pienso hacer incluso también otro video como otras formas de ganar dinero y las cosas que a mí me han resultado. A mí la verdad es que estoy muy agradecido con el trading, con el crear, el programar, el enseñar contenido, el ver la perspectiva en las criptomonedas, etcétera. La verdad es que es un campo muy amplio porque justamente tiene un patrón natural en cierto modo. Y ya lo estarás viendo en la ley de Benford, en la ley de Fibonacci, que surge ese patrón natural, como lo decía justamente en la serie de Andor. Lo natural persiste, sigue. Lo del imperio, lo que es completamente tedioso, rígido, ejemplificado, todo sonativo, se va a estancar. No es natural. Simplemente el orden va a desaparecer. Necesitas un patrón completamente natural. Y creo que esto pues es una lección. A lo mejor pienso hacer otros videos no solo de trading, otras cosas que a mí me han salido muy rentables, sacando dinero. Digo, también va a seguir las estrategias, pero no lo sé, pongan en los comentarios. Y pues esto sería todo, chicos. De verdad que si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like. Y muchas gracias. Si das un comentario, me ayudarías mucho. Y hasta luego.